bueno, si alguien se conecte y demás, creo que alguno del grupo tiene mi número, yo no, entonces capaz que a veces me conviene avisarles por ahí que estoy un poquito demorado si no esperan en la sala. Así que después si alguno me escribe, ya dejo agendado el número y cualquier cosa inconveniente les puedo avisar más fácil por ahí, para que no estén conectados, digo. Bueno, vamos a terminar lo que nos queda de la unidad número 8, ¿sí? Que habíamos empezado la clase pasada, que habíamos visto incluso cómo trabajar con los restos, ¿no? Y que de alguna manera la congruencia que nosotros estábamos trabajando en esta unidad nos iba a permitir poder, de alguna manera, si trabajábamos en relaciones de divisibilidad, que es tipo, toda esta unidad trata de la relación de divisibilidad, con lo cual sabemos que esa relación era de equivalencia, con lo cual en el conjunto que nosotros trabajamos formaba diferentes segmentos, ¿sí? Los cuales de cierta manera eran representados por la cantidad de restos posibles que teníamos en ese conjunto para la división de ese n que nosotros estábamos interviniendo en esta relación. Entonces, como sabíamos, estos conjuntos, llamados clases, iban a ser conjuntos, una cantidad finita de clases, como cantidad de restos posibles. Ahora, cuando te metías a cada uno de esos conjuntos, dentro tenías infinitos elementos. Si entonces nosotros decíamos que armábamos el conjunto cociente diciendo que tomábamos a un representante de clase, ¿sí? De cada uno de esos conjuntos, pero podía ser un representante de clase muy chico, el más chico de todos, o el más grande, o alguno intermedio. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros trabajemos con relaciones de divisibilidad y principalmente con congruencias, lo que estamos haciendo de cierta manera es, cuando tenemos números muy chicos, si sabemos que estamos trabajando en una relación de congruencia, en vez de tomar un número muy grande, tomo un número más chico del conjunto al cual pertenece ese numerito, basándonos en el resto posible, o sea, qué resto tiene ese número muy grande en la división por ese n que nos estén dando. Entonces, así podíamos trabajar números muy grandes que incluso la calculadora no nos podía ayudar a resolver porque nos da errores muy grandes, eh, para llegar así a resultados marcando que el resultado va a ser un número que va a tener el mismo resto que este, ¿no? Y que por ahí este era el representante más chico de las clases. Bueno, un poquito ahí de intro de la clase pasada. Habíamos visto, bueno, cómo calculamos el resto de las divisiones, de una división por 11, sí que era lo mismo que escribir el número, es congruente con el resto en módulo 11. Este numerito es, digamos, cuando nosotros pensamos en el conjunto, en ese conjunto cociente, nosotros lo llamábamos directamente el Zn, en este caso sería el Z11, que iban a ser la cantidad de restos posibles en la división por 11. Siempre íbamos a ir desde 0 hasta el n-1, ¿sí? Entonces calculábamos utilizando el teorema de Fermat o pequeño teorema de Fermat, buscábamos asociar de qué manera podíamos utilizar esa propiedad y lo trabajábamos siempre con esa premisa, ¿no? De que estamos trabajando en relaciones de divisibilidad con restos. Entonces, al pensar en clases, directamente un número muy grande lo puedo representar con otro más chico que pertenezca a la misma clase. El teorema de Euler-Fermat tenía condiciones, nos decía si P era primo y si el máximo común divisor entre A y P era igual a 1, entonces podría aplicar esto. Con lo que cerramos la clase pasada es que qué pasaba si esa condición no se cumplía. Bueno, teníamos lo que se llama el teorema de Euler-Fermat,
que acá lo que nos dice es justamente, creo que hay un micrófono abierto, a ver. Lo voy a, perdón si muteé a alguien que no era. Entonces nos decía, si el máximo común divisor entre a y n es igual a 1, directamente yo podría decir que a elevado a la phi de n es congruente con 1 en módulo n. Entonces, de cierta manera, acá nos está abriendo el juego a mucho más. Interviene este phi de n, que ¿qué era el phi de n? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué nos daba? No, La cantidad de números ahí va. menores o iguales o algo así, o Sí, con coprimos. sí, la cantidad de números que eran menores o iguales que ese n y que eran coprimos con él. ¿Sí? Entonces ese phi de n, y teníamos una forma genérica de calcularlo, o podíamos utilizar, según el n al cual querramos calcular ese phi, distintas propiedades, ¿no? Que ahí va a depender de ustedes de cuáles quieran interiorizar o llevar a ese resumen. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Digo, tengo un número al cual le quiero calcular cuál es el resto en la división por 21. Lo que hacemos en este tipo de ejercicios es justamente buscar de qué manera puedo aprovechar el teorema de Euler-Fermat tomándolo como que va a ser una hipótesis, ¿sí? Entonces, digo, basándome en esto, puedo escribir 8 elevado a la phi de 21 va a ser congruente con un módulo 21. Entonces calculo el phi de 21 y lo que yo considero hipótesis es que 8 a la 12 siempre va a ser congruente con 1 en módulo 21. Esto lo que me está queriendo decir es que 8 elevado a la 12 en la división por 21 tiene resto 1. ¿Sí? Y si yo a este 8 a la 12, si estoy trabajando en los restos por 1, puedo seguir generando más números que van a pertenecer a esa misma clase. ¿Sí? Basándome en que son justamente, es la clase de 1 en la división por 21. Entonces nosotros teníamos una estructura genérica de dar esas clases. Así que eran las que vimos allá en relaciones de equivalencia. Bueno, y de esa misma manera trabajaba los numeritos hasta poder utilizar esa propiedad, o que lo consideraba hipótesis, buscando siempre trabajar con números más chicos. Y lo último que empezamos a ver de la clase pasada son las ecuaciones lineales de congruencia. Bueno, que justamente estas ecuaciones tenían la forma de A por X congruente con B en módulo N. Teníamos que calcular cuál era este X que justamente hacía válida esta congruencia. Habíamos visto que siempre tomábamos soluciones principales, o sea que nos basábamos en si trabajamos en un Zn con los restos posibles en la división por n, íbamos a trabajar con las soluciones principales, es decir, los restos posibles en la división por n. Entendiendo que, en realidad, si yo estoy marcando que el x que encontré es 4, en realidad estoy marcando a 4 como representante de clase. Adentro, ¿cuántos numeritos hay en realidad? ¿Cuántos valores hay que satisfacen esa ecuación? Si yo digo, es el x que es igual a la clase del 4. Infinitos. Infinitos, tengo infinitos. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, tomamos las principales basándonos en el Zn directamente. Pero habíamos visto con ejemplos que esa ecuación de congruencia podía tener ninguna solución, una solución o muchas. ¿Sí? Habíamos trabajado lo que era la condición suficiente para que tenga solución, que nos decía A por X es congruente con B en módulo n, si el máximo común divisor es igual a 1 entre A y n, entonces hay solución. O sea que si es distinto de 1 entre A y el n, el máximo común divisor, ya sabemos que no existe solución. O sea que es lo primero que tengo que chequear, ¿sí? E incluso me daban
¿cuál es la expresión de esa solución? Que directamente, bueno, acá el x es igual a elevado a la phi de n-1 por b. Sabiendo lo mismo que antes, ¿no? Que estoy dando el x como solución principal, entendiendo que adentro tengo infinitos. Habíamos resuelto un ejercicio que cumplía con esta condición y nos quedaba ver bueno, nos quedaba ver lo que era la condición suficiente y necesaria para que tenga solución. Sí, que puede incluso tener más de una. Abarca ambas, la que vimos recién y las que quedan con más de una solución. Entonces, ¿qué nos dice esto? Hasta acá, más o menos, un repaso rápido. Bien, bastante bien Bien, para repasar. para repasar, ok. Entonces, vamos a partir. Tenemos A por X es congruente con B módulo N, nos dice, ¿admite solución? Sí, solo sí. Miren lo que tenemos acá. El máximo común divisor entre A y N divide a B, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Nos dice, y la cantidad de soluciones es justamente el máximo común divisor entre A y N. Ya sea ese numerito que encontré, bueno, son la cantidad de soluciones. Fíjense que abarca la anterior que vimos, porque si el máximo común divisor entre A y N es igual a 1, la cantidad de soluciones va a ser 1. Ahora, si ese máximo común divisor nos da mayor que 1, bueno, son la cantidad de soluciones que va a tener nuestra ecuación lineal de congruencia. Entonces, vamos a ver de aplicar esta condición necesaria y suficiente en este ejemplo. Tenemos 78 por X es congruente con 84 y 102 en módulo. Con lo cual, ¿en qué Z estamos trabajando? En Z102. En Z102. O sea, acá estamos trabajando en Z102. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta reescribir un poquito esta propiedad para que quede, digamos, súper claro qué es lo que tenemos que hacer. Podríamos pensar en que si yo calculo el máximo común divisor, en este caso, bueno, vamos a representar con A y N, ¿sí? Con las mismas posiciones que lo que está marcado en amarillo. Si el máximo común divisor entre A y N es igual a D y este D divide a B, al B que tenemos acá, entonces lo que significa es que tengo D soluciones. Estamos diciendo lo mismo, solo que acá me queda bien claro cuál es la cantidad de soluciones, que son D. Entonces, vamos a calcular cuál es el máximo común divisor entre qué dos números con nuestro ejercicio. 78 y 78 y 102. 102. Muy bien, 78 y 102. ¿Cuánto les da el máximo común 6. divisor? 6. Perfecto. Sí. 6. Y yo lo que tengo que validar es, ¿y 6 divide a quién? ¿A quién tendría que dividir 6? A 84. A 84. ¿Esto sucede? ¿Qué significa que 6 divide a 84? Bueno, que 84 lo puedo escribir como 6 por algo, ¿no? Y ese algo pertenece a Z. ¿Esto sucede? Sí, es 14. Sí, sí, es 14. Entonces yo lo que voy a decir es como que esto sucede, tengo 6 soluciones. A diferencia de lo que veníamos trabajando antes, bueno, que nos decía que o no tiene solución o que existía una.
Entonces, cuando yo detecto la cantidad de soluciones, miren acá cómo vamos a resolver el ejercicio. Primero en dos partes. La parte número 1, vamos a hallar lo que se llama ecuación simplificada. Que para eso lo que yo voy a tener que hacer es dividir la ecuación lineal de congruencia por el D que me haya dado arriba. En este caso, vamos a poner D igual 6. Pero siempre es ese numerito que está ahí, que nos da si el máximo común divisor, si es que cumple, ¿no? Toda esta condición previa, toda ese antecedente, si lo cumple, bueno, empiezo a ciclar de esta manera. Entonces, nosotros tenemos nuestra ecuación lineal en congruencia, 78 por x es congruente con 84 módulo 102. Lo que digo es que voy a tener que dividir a todo esto por 6. ¿De qué manera me va a quedar esto? 13 por X congruente con 14 en Z17. Perfecto. Esto que tenemos acá es lo que se conoce como ecuación simplificada. ¿Y qué creen que hice para poder llegar a esto? ¿Por qué estoy buscando escribirlo de esta manera? Para tener la primera solución y luego ir eh, sumando las restantes. ¿Y cómo sabes que voy a tener la primera solución? ¿Qué hice al dividirlo, no? Porque fíjense que acá lo estoy dividiendo por el máximo común divisor entre SA y SN. Entonces, si yo ahora hiciese calcular el máximo común divisor de nuevo entre A y N, en este caso nuestro A es 13, ¿sí? Y el N es 17, ¿cuánto les da el máximo común divisor entre estos dos números? 1. Esto nos da 1. Entonces, lo que significa es que estamos acá, en lo que veíamos antes. Nos decía que si A era 1, y justamente nosotros podríamos encontrar directo la primera solución, que era de esta manera. Decíamos que el X, sí, que íbamos a necesitar para resolver esta ecuación, el X iba a ser igual a, en este caso, 13 elevada a la phi de 17 menos 1 por lo que sería 14. ¿Sí? Entonces, a esto nosotros lo vamos a llamar solución principal. ¿Sí? Que va a salir directo. Por eso es que trabajamos con la ecuación simplificada. Después hay que ver cómo llegamos a escribir el resto de las soluciones, porque habíamos visto que tiene 6, con lo cual estaríamos encontrando solo la primera. Entonces, bueno, a ver, calculemos esa solución principal entonces. X0 iba a ser igual a 13 elevada a la phi de 17 menos 1 por 14. ¿Cómo calculamos? El phi de 17 es 16 menos 1 es 15 y El phi de 17, 16 menos 1, ¿por qué?
Porque No, 17 es es primo. 16, porque 17 es primo. Sí, perdón, sí, Tranqui. puse el resultado, me spoileé. Porque como es primo, bueno, ahí podíamos utilizar directamente una propiedad para calcular el phi o directamente caer en esa propiedad genérica. Así que veíamos de qué manera lo puedes componer y me quedaba el numerito por uno menos uno sobre la cantidad de primos que tenga. Pero bueno, íbamos a caer en el mismo resultado. Ahora, ¿cómo seguíamos para calcular ese resultado? O sea que Le- acá me va a quedar. Si nosotros transcribimos esto, vamos a tener que el x0 va a ser igual a 13 elevado a la 16 menos 1 por 14, que es lo mismo que el x0 va a ser igual entonces a 13 elevado a la 15 por 14. ¿Sí? Si nosotros pensamos en este número, 13 elevado a la 15 es bastante grande el número, ¿no? Entonces podríamos trabajar como estamos en una relación de divisibilidad con algún representante de la clase a la que él pertenezca a este número menor, más chiquito. Entonces averigüemos a qué, a qué clase pertenece basándonos en el resto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular, tengo 13 elevado a la 15. Esto lo podría escribir, ¿no? Y fíjense cómo lo voy queriendo achicar. 13 elevado a la 3 por 5, ¿sí? A ver, yo lo que digo es, voy a intentar ver si 13 elevado a la 3, ¿a qué clase de restos pertenece? ¿Sí? En la división por nuestro n es 17, ya no es más 21, ya no es más 102 como el original, sino que nos basamos siempre en la ecuación simplificada. 13 elevado a la 3. En la división por 17, ¿a qué resto pertenece? 4. 4. Entonces yo podría decir que esto es congruente en módulo 17 a escribir en vez de 13 elevado a la 3 a 4 elevado a la 5. Si yo hago esa misma pregunta y digo 4 elevado a la 5, ¿a qué clase pertenece en la división por 17? Algo del 4. ¿Por qué a la del 4? Solo los pasos, así quien no va entendiendo y por ahí no pregunta el cómo llegas a eso, para refrescar un A la del poquito. cero, ¿no es? Va. No, No, menos de 4. Porque lo elevas a la 5, lo dividís por 17 y le perfecto, restás la parte entera y luego lo multiplicás por 17. perfecto. O sea, de esa manera ustedes van a poder calcular los restos posibles. Entonces, 4 elevado a la 5 también pertenece a la clase el 4. Entonces, esto es congruente en módulo 17 a trabajar directamente con 4. ¿Sí? Que en realidad este 4 es un representante de clase, ¿sí? Porque son todos aquellos numeritos que tienen resto 4 en la división por 17. Entonces volvemos a nuestro x0 diciendo que esto va a ser igual a 4 por 14. Acá otra vez podemos hacer lo mismo. 4 por 14. Esto es en módulo 17. ¿Cómo puedo escribir? A 4 por 14 también. Capaz que lo puedo representar con otro numerito en la división por 17 basándome en su resto. 5. Es congruente, sí, con 17
y nos da 5. Sí, entonces nuestro x0 va a ser 5, entendiendo que es la solución principal y que en realidad estoy marcando a 5, pero dentro tengo infinitos números. ¿Sí? Entonces, nuestra primera solución es esta, nos falta averiguar las otras 5, porque tenía 6 soluciones. Entonces, el paso número 2 va a ser encontrar el resto de soluciones. Entonces, cuando nosotros querramos encontrar el resto de soluciones, lo que vamos a tener que utilizar es que, o recordar es que nos vamos a poner, utilizamos ecuación simplificada. Importantísimo, o sea, no volvemos más a la original, sino que nos basamos en esa simplificada. Así que en este caso es 13 por x es congruente con 14 en módulo 17. ¿De qué manera voy a encontrar el resto de las soluciones? Bueno, voy a decir, si mi x0 es igual a 5, entonces si yo quiero encontrar el x1, lo que voy a hacer es directamente sumarle el n, que en este caso el n está representado por 17. No volvemos más a la ecuación original. Sí, entonces acá tendría que sumarle 17. Entonces si le sumo 17, el x1 me queda 22. Hago lo mismo sobre el x1 y le voy a sumar 17. Me queda el x2 igual a 39. Voy a hacer lo mismo y tengo que sumar 17. Eso siempre sobre el último. No vuelvo al primero y no vuelvo a tomar el n de la ecuación original. Son dos errores que cometen quizás cuando resuelven este ejercicio en el parcial. O van a tomar el n de la ecuación original o le van sumando a este número, no siguen la secuencia normal. x2, bueno, acá nos queda el x3. ¿Cuánto les da el x3? 56. Sí. Sí, sí, sí. Díganme el x4, si lo tienen. Vamos a poner más 17. Esto me 73. 73 y nos falta el último, ¿no? Porque tengo que ir hasta el x5, 90. 90. Entonces, de esta manera encontré todas las soluciones, ¿sí? Que habíamos visto que eran 6 de esa ecuación de congruencia. Más o menos hasta acá. Sí, profe. Sí, sí. Creo que, bueno, me remonto a eso que dije de la unidad 7 y la unidad 8. Son dos unidades que quizás se vuelven, cuando aprendemos un poquito el método, se vuelven simples como para encararlas primero en el parcial. Y siempre aparecen de las dos, con lo cual, nada, mi sugerencia es esa. Vamos a ver ahora, para cerrar esta unidad, una última propiedad, sí que nos va a ayudar a resolver de forma práctica las ecuaciones en congruencia, y es la siguiente. Esta nos dice que es una propiedad, ¿no? Si A por C es congruente con B por C en módulo n, y el máximo común divisor entre ese C y n es igual a 1, entonces
yo lo que podría hacer es directamente trabajar que A es congruente con B en módulo n. Es una especie de simplificación siempre y cuando, ¿no?, ese C con n en máximo común divisor sea igual a 1. ¿Sí? Entonces, esta es otra alternativa distinta para resolver ecuaciones en congruencias. Solo hay que validar que ante cada paso nosotros vayamos cumpliendo esa premisa. Entonces, tomemos este ejercicio 15 por x es igual a 6 en módulo 28. Entonces, yo si quiero usar esa propiedad, lo que tengo que poder hacer es encontrar ese c que de alguna manera multiplicando me permita ir o hacer desaparecer este 15 para que directamente me quede el x con qué número es congruente. ¿Sí? Si yo logro hacer desaparecer este 15, lo que tengo que pensar es poder ir descomponiéndolo en números de los cuales ese número que elija estratégicamente en el máximo común divisor con 28 me dé igual a 1. ¿Sí? Entonces, podemos empezar, por ejemplo, diciendo que a 15 ambos comparten un factor común en la, digamos, en la descomposición de primos. Ya al 15 lo puedo escribir como 5 por 3 por x. Y esto decir que es congruente con a 6 lo puedo escribir como 3 por 2, en módulo 28. Acá lo que estoy buscando es que ambos trabajen con un número común. Entonces, si yo pregunto, digo, che, a ver, el máximo común divisor entre 3 y 28, ¿me da 1? Sí, Sí, esto me da 1. Con lo cual, esto significa que en realidad yo podría transcribir esta línea y quedarme directamente con 5 por x es congruente con 2 en módulo 28. ¿Sí? Ahora mi objetivo sería, para poder despejar ese x y que me quede solito, que el 5 me desaparezca, ¿no? Que al 2 lo pueda escribir como 5 por algo. Pero si nosotros miramos y asociamos nuevamente a que estas relaciones de congruencia están trabajando con restos posibles en la división de Sn, acá estamos trabajando en el Z28. ¿Sí? O sea que iba a tener de restos desde el 0 hasta el 28 menos 1 como restos. ¿Sí? Y lo que yo estoy marcando acá como 2, ¿qué es en realidad? En realidad es la clase del 2. Esto que tengo acá no es más que la clase del 2. ¿Sí? Si yo tengo que poder eliminar este 5, tendría que buscar, ahí me siguen con este 2 que es la clase del 2, ¿sí, no? sí, sí, sí. Ok, es la clase del 2 perteneciente a Z28. Con lo cual, si yo pienso de manera estratégica, tendría que buscar dentro de esta clase del 2 algún numerito, ¿sí?, que en la división por 28 me siga dando resto 2, pero que lo pueda escribir como 5 por algo. A ver si yo les pregunto, el 30, En la clase del ¿pertenece a la 10, clase del 2? El 10 en la división por 28 tiene resto 2. no, no. No, entonces ese no va en el resto por 2. Pero si yo estoy trabajando en 28, desde el 1 al 28 van distribuidos, desde el 0 al 27 van distribuidos todos en las clases correlativas, la del 0 en la del 0, el 1 en la del 1, y así. Pero cuando yo veo a 28 y tengo que generar algún número que sea múltiplo
de 5, pero que pertenezca a esta misma clase, podría pensar en el 30. Si el 30 lo divido por 28, me da resto 2. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, que en realidad al 28 se le sumó 2, termino en el 30, ¿no? Que es un poco la secuencia que yo quería barrerles en cuanto al orden en que estaban dispuestas las clases. Entonces yo podría, en vez de representar a la clase del 2 con el 2, podría representar a la clase del 2 con el 30. Y decir que esto va a ser 5 por x es congruente con 30 en módulo 28. Y acá lo que estoy buscando es de alguna manera poder escribir entonces que a este 30 lo puedo escribir como 5 por 6. Es congruente con módulo 28. Otra vez tenemos acá un numerito que lo vamos a llamar C' si quieren. Entonces voy a corroborar que el máximo común divisor entre ese C que estoy eligiendo y 28 sea igual a 1. Esto sucede, ¿o no? Porque este es primo. Con lo cual, el paso siguiente, según esa propiedad que vimos antes, es poder decir que x es congruente con 6 en módulo 28. Y encontramos la solución. ¿Sí? La clave está en, de alguna manera, entender cuál es la secuencia que tenemos que cumplir y el poder encontrar incluso algún número que pertenezca a esa misma clase que está representando ese numerito en la ecuación de congruencia para poder seguir aprovechando la propiedad y despejar de un lado de la congruencia a x solo. Veamos otro. Eh, creo que, 15 por x con 7 en módulo 26. Entonces, vamos a ver este que tenemos acá, que es parecido, ¿no? Pero no, tiene clases distintas. Este está definido en Z26. Entonces, acá directamente, si yo pienso en descomponer estos dos números, ¿tienen alguno en común entre el 15 y el 7? No, el 1 no va a ser, no. Pero el 1 es como que seguiría estando lo mismo, ¿no? Con lo cual tendría que poder transformar ya sea al 15 o al 7, ¿sí? Pensando en que justamente son representantes de clase en los restos posibles en la división por 26. Entonces yo digo otra vez, si al 15 lo puedo escribir como 3 por 5, x, esto es congruente, y acá tendría que pensar algún numerito, ¿sí? Que pertenezca a la misma clase que este, que en realidad que me dé resto 7 en la división por 26. Y que incluso pueda yo utilizar ese numerito de manera estratégica, o que sea múltiplo de 3 o que sea múltiplo de 5. Entonces, lo que se suele hacer es, vos si querés encontrar un número distinto que pertenezca a la misma clase, a ese n le sumás este numerito y siempre te va, ¿no? Le puedo ir sumando n veces el mismo número, porque así calculábamos la clase del 7, ¿no? Si yo tendría que escribir la clase del 7, ¿cómo escribiría la clase del 7 en Z26? 33 por ahí, ¿no? Ahí vamos. Decíamos que van a ser los... Perdón. No, no, no pasa nada. Y pertenecientes a Z, tal que el I, ¿qué forma tenía? Si era los restos que tienen, restos 7 en Z26. 26 por K1
más 7, siendo K1 perteneciente a Z. Muy bien. Entonces, de esta manera, bueno, yo generaba numeritos, ¿no? Entonces decía, si puedo multiplicar y sumar este 7 tantas veces, ¿sí? Para llegar a esos numeritos. Entonces, si nosotros sumamos estos dos, nos da 33, me había dicho el compañero. Habíamos visto 26 más 7 igual a 33. ¿Nos sirve 33 para lo que estamos buscando nosotros? Sí, porque se puede componer en 3 por 11 y te quedaría Perfecto, X5 congruente con la clase del 11 en Z26. perfecto. Entonces, como me sirve, digo, lo voy a usar. Entonces esto me va a quedar 3 por 5 por X, va a ser congruente y a este 33 lo puedo escribir como 3 por 11 en módulo 26. Entonces acá tenemos un valor de C, en donde lo que chequeo es que el máximo común divisor entre 3 y 26 sí me da 1. Y entonces directamente en el paso siguiente esto me queda 5 por X es congruente con 11 en módulo 26. ¿Sí? Entonces, otra vez lo mismo, yo tendría que buscar de alguna manera algún numerito que pueda reemplazar por el 11, que dé el mismo resto, o sea, resto 11 en la división por 26, pero que sea múltiplo de 5. Díganme algún numerito que cumpla con esa condición, que sea múltiplo de 5 y que esté dentro de la clase del 11. Sí, de la clase 115. 2. 115. Entonces podríamos hacer 5 por X es congruente con 115 en módulo 26. Esto significa que el máximo común divisor, voy a chequear acá, entre 5 y 26, bueno, sí me va a dar 1. En el paso siguiente. Esto, porque acá no escribí 115, esto va a ser 5 por 23 en módulo 26. Este sería el valor de C'. Entonces, vamos a llegar a que el resultado X es congruente con 23 módulo 26. ¿Sí? Entonces tenemos, nada, es una forma también de resolverlo. Está bueno cuando entendemos ese concepto de ir buscando numeritos que pertenezcan a la misma clase, teniendo como premisa que lo pueda escribir como el producto de dos números y que uno de ellos esté del otro lado de la congruencia. Más o menos. Se entiende perfectamente. Buenísimo. Bueno, a ver qué. Con esto terminamos la unidad 8, así que, bueno, nada. No hay mucho más para la unidad 8, ya pueden resolver todos los ejercicios. La idea era empezar a sondear un poquito lo que es la unidad número 9, que es la de grupos. Yo, por las dudas, le marco lo siguiente. Dentro de práctica hay dos modelos de parciales, así que háganlos. Eh, Vayan haciendo los ejercicios que van a ser muy similares a estos, con lo cual, para que lo tengan de referencia. Y Perfecto. sí, Tengo una duda. Yo estuve resolviendo un ejercicio de recurrencia de orden 2 no sí, homogéneo, y en caso de que no te dara para la solución particular, ¿se multiplica sí. n en ambos términos o en un solo miembro? No, no, en realidad se multiplica n a la solución particular probable, a ese modelo que vos elegiste que va a representar, lo multiplicás por n.
a la vez, claro, y luego lo paso a la ecuación. Sí, sí, luego lo pasas a la ecuación. Ujú. Perfecto, gracias, profe. Esa era mi No, duda. de nada. ¿Qué número de ejercicios es? Así lo comparto por el campus. Es el del parcial. Ah, listo, fui yo entonces. Listo, lo tomo de acá. Y lo otro que quería marcarles era, no, que tenemos. Bueno, la semana que viene es feriado, así que van a tener tiempo para descansar y si hay lugar de estudiar también. Y el 20 de noviembre es feriado, con lo cual venimos súper bien con las clases. La idea es poder, nada, ir a campus y practicar resoluciones de parciales eh, de más llegado, digo, al final de la cursada, pero para setear un poquito y con esto los invito a que quizás no lo pateen tanto para adelante al estudiar, sino que vayan barriendo ejercicios de cada una de las unidades. Entonces, a ver, esperen que voy a traer la unidad. Eh, denme un segundo, ¿eh? A ver si ahora está. Mm, 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 y esto. Bueno, avísenme, ahí les vuelvo a compartir y ahí ya están viendo, ¿no? Sí, 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 se ve. Genial. Bueno, vamos a empezar con la última, no, la última no. La unidad 9 nos queda después una más, em, que se trata de estructuras algebraicas, así que para eso vamos a ver que hay mucho que se viene asociando a cosas que vimos antes, a propiedades que incluso conocemos hoy en conjuntos con determinadas operaciones, como puede ser la suma, el producto, y operaciones que veníamos viendo. Vimos también operaciones como el producto de clases, definidas en un conjunto particular que no eran de números, sino que cada uno iba a tener, eran clases residuales, ¿no? Y que cada uno de esos numeritos representaba a los restos posibles en la división por n. También vimos, así como la suma de clases, el producto de clases. Siempre y cuando yo tome de referencia un conjunto y una operación, yo podría trabajar diferentes propiedades que venimos viendo, ¿no? Entonces, para repasar un poquito, nosotros podemos tomar de forma genérica este asterisco como es una operación cerrada en un conjunto particular cualquiera. ¿Qué nos dice que se trata de una operación cerrada? Bueno, que justamente que cuando yo agarre dos elementos de ese conjunto A, cuando los opere, ese resultado va a ser un numerito que pertenezca a ese mismo conjunto. Si a eso nos referimos con operación cerrada. Después tenemos algunas propiedades que se pueden definir en esa operación en ese conjunto. Así que nosotros vamos a poder decir si las cumple o no. La primera de ellas es una ya muy famosa, es decir, que esta operación es conmutativa. ¿Cuándo una operación es conmutativa definida en un conjunto? Bueno, cuando yo puedo operar tanto a derecha como a izquierda, fíjense que cambio el orden en que los opero y ese resultado me sigue dando el mismo. ¿Sí? O sea que esa operación puede ser conmutativa. Esa operación también puede ser asociativa.
sí, solo sí, tomando tres elementos cualquiera del conjunto, yo podría de alguna manera asociar buscando ejecutar en distinto orden la operación, pero que al final el resultado va a ser el mismo. Fíjense que acá lo que altera son los paréntesis, marcando un poquito del orden, de cuál resuelvo primero. También podemos hablar de lo que se conoce como el elemento neutro, ¿sí? Que la operación tiene neutro si y solo si existe, acá, clave lo que vamos a marcar, ¿no? Dice, existe un X, perdón, existe un E perteneciente al conjunto. Mm, Para todo X que pertenece a. ¿Cuántos neutros pueden haber en una operación? Basándonos Uno. en esto que Una. marqué acá. Nos dice, existe un E que pertenece a para todo X que pertenece en el conjunto, o sea que es un neutro para todos, ¿sí? La forma que está escrita me lo está marcando. ¿Y cuál es la condición que tiene que cumplir ese neutro? Bueno, que si lo opero tanto a derecha como a izquierda, en realidad siempre me daba el mismo número. Por eso lo llamábamos neutro, ¿sí? Después, teníamos también que esa operación puede tener simétrico. Ahora, fíjense acá la diferencia, ¿no? Nos dice que para todo X que pertenece al conjunto, existe un X' que pertenece a ese conjunto. O sea que para todos existe, ¿no? Entonces, todos tienen un simétrico, a diferencia del neutro que todos los elementos del conjunto tienen a un neutro. Entonces, ¿cuándo voy a tener simétrico? Acá la premisa para que exista simétrico es que primero exista neutro. Si el neutro no existe, bueno, no podría calcular el simétrico. ¿Por qué? Porque justamente me dice que el simétrico va a ser aquel que, operado tanto a derecha como a izquierda, me da el neutro como resultado. ¿Sí? Después tenemos la siguiente que me dice que la operación tiene absorbente. Me está diciendo, va a ser absorbente sí, solo sí, para todo A que pertenece al conjunto, existe, perdón, al revés lo dije, existe un A que pertenece al conjunto para todo X que pertenece al conjunto A. ¿Sí? O sea que puedo tener un absorbente solo para todos los elementos del conjunto, igual Como que el el neutro, neutro sería, claro. como el neutro, muy bien. Entonces, esas características que vamos marcando y que las voy poniendo en color están buenas como interiorizarlas porque después nos va a dar la pauta de cómo resolver y clasificar. Acá lo que nos dice es que va a ser absorbente, bueno, siempre y cuando pase lo siguiente, cuando opere cualquier número con ese que yo llamé absorbente, tanto por derecha como por izquierda, me da el absorbente, ¿sí? Me da ese numerito al cual llamé absorbente. Y la última operación que vamos a repasar es la idempotencia, que en realidad la idempotente me decía, para todo elemento de tu conjunto, si lo operas con el mismo, siempre te da el mismo, no te da otro numerito, ¿sí? Todas estas operaciones nosotros las podíamos ver em, cuando era un conjunto finito, las podríamos ver por tabla incluso. ¿Se acuerdan que, no sé, podíamos hacer la tabla del Z5 con la suma, el Z5 con el producto, y podríamos ir chequeando incluso según la estructura de la tabla, si era conmutativa, dónde ubicar el neutro? Con esta propiedad que vimos recién, el simétrico, podríamos marcar cuál es el simétrico de cada uno si buscamos al neutro. Podíamos ver si tenía absorbente, si era una fila y la columna tenía el mismo valor que la que estaba justamente evaluando. Y si era idempotente, veíamos, por ejemplo, que la diagonal se correspondía así con el orden de los numeritos en la matriz. Todo eso lo habíamos chequeado antes, sigue valiendo lo mismo, pero bueno, pueden repasarlo si algo de eso no fluye, pero lo vamos a ver bastante.
Bueno, y la que sigue acá abajo que tenemos es lo que se conoce, bueno, como la propiedad distributiva, que rige lo mismo que veníamos viendo, ¿no? Que puede ser a izquierda o a derecha, y que justamente lo que hago es que puedo distribuir basándome en que tengo dos operaciones en un conjunto, bueno, puedo distribuir esa operación, ¿sí? A izquierda o a derecha. Lo mismo que sucede en los conjuntos que veníamos trabajando. Ahora bien, ¿por qué repasamos estas propiedades? Porque en esta unidad lo que vamos a hacer es trabajar con lo que se conoce como estructuras algebraicas. Y las estructuras algebraicas no son más que quizás lo que venimos viendo nosotros cuando definimos un conjunto y una operación, pero clasificadas. O sea, según qué propiedades cumple esa operación en ese conjunto, nosotros podríamos decir que estamos en determinado tipo de estructura algebraica. Sí que algunas estructuras nos van a habilitar a hacer más cosas y otras menos. eh, de manera más simple, ágil. Esta unidad 9 terminaba antes con algo muy loco, para mí me gustaba mucho, eh, que terminaba generando una relación de equivalencia en ese conjunto y podías armar particiones y lo que se llamaba como el grupo cociente en grupos. Entonces te relacionaba, estabas en la unidad número 9, te relacionaba a la unidad 5, porque en realidad terminabas trabajando un conjunto y una operación que la podías clasificar y llegar hasta eso. Pero bueno, a beneficio de todos han sacado toda esa parte, así que queda bastante acotada esta unidad número 9. Em, entonces, ¿cuáles son esas estructuras? Bueno, primero vamos a partir de la base de que el conjunto que tomemos es distinto del vacío y la operación es una operación binaria, así que puedo tomar dos elementos y operarlos. Nos dice, si esa operación es cerrada, entonces estamos en presencia de lo que se conoce como un grupoide. Si a esta operación, cuando encuentro un grupoide le sumo que es asociativa, esperen que le sumo que es, le sumo que es asociativa, entonces estoy en presencia de lo que se conoce como semigrupo. ¿Sí? Es una clasificación. Si ahora a ese semigrupo le sumo que tiene neutro, estoy en presencia de lo que se conoce como un monoide. ¿Sí? Y si a ese monoide le sumo que tiene simétrico, ¿sí? Estoy en presencia de lo que nosotros vamos a llamar, no, este no, grupo. Fíjense que todas se adicionan, ¿no? Entonces nunca podría tener un grupo si no llego a la estructura de un monoide, ¿sí? O no pasé por un semigrupo. Y que de alguna manera, a ver, todos parten de que primero la operación sea cerrada, si es asociativa la puedo clasificar como semigrupo, si existe el neutro va a ser un monoide, si no existe el neutro no podría calcular nunca el simétrico, con lo cual nunca podría llegar a ser el grupo. Y si nosotros a esta estructura, a cada una de estas, a cada una de estas etiquetas, le sumamos que cumple la propiedad conmutativa, acá como que tengo dos conmutativa, entonces lo que voy a poder hacer es decir o sumarle que es abeliano.
Es decir, que si yo estoy en un grupoide y además esa operación es conmutativa, va a ser un grupoide abeliano. Si estoy en un semigrupo que además es conmutativo, es un semigrupo abeliano. ¿Sí? Así con cada una de estas estructuras por separado, si cumplen la propiedad conmutativa, estoy presente también ante una estructura que alcanza a ser abeliana también. Pero la clasificación sigue siendo de esas cuatro, solo que a ese término de clasificación se le agrega abeliano. Entonces, repasemos un poquito. Nosotros habíamos hecho la tablita de lo que era el Z5 con la operación producto de clases. A ver, denme un segundo. Eh, Nosotros habíamos visto, ¿sí? En esa unidad 6, bueno, que justamente los Z5, en este caso, eran los restos posibles en la división por 5. Teníamos al 1, al 2, al 3 y al 4. ¿Sí? Y que incluso esta operación suma, que estamos marcando acá, la suma de clases, no queda igual. La suma de clases lo que me marcaba es que justamente si yo sumaba dos clases cualquiera con esta operación suma de clases, ¿esto a qué era igual? ¿Se acuerdan o no? Miren acá, a ver si lo A encontramos una fácil. clase del Z5. Que en realidad salía directo cuál era esa clase del Z5. No. A ver si estaba por acá. Que sumábamos directamente, que era la propiedad que nos permitía armar la tabla. Este la Está en sé. la unidad 8 eso, papá. A ver, me perdí de la tabla. Que en realidad sumábamos directamente acá, miren. Esta la propiedad es que sumabas directamente dos elementos y te daba justamente la misma clase que la suma de esos elementos. Lo mismo pasa con el producto. Estas dos propiedades son las que nos van a permitir trabajarlos como operación en sí misma y construir esas tablitas. Entonces, para esta suma de clases lo que estamos buscando es decir, tengo x más y en clase. Esta es la operación que llamamos suma de clases en los Z5. Entonces, podríamos construir basándonos en esta propiedad la tablita y decir que mirando esa tabla y cómo estaba dispuesta, podríamos responder las preguntas que vemos acá. Y basándonos en qué propiedades cumple, poder clasificar qué estructura alcanza el conjunto Z5 con la operación suma de clases. Entonces, si yo miro la tablita y digo, ¿es una operación cerrada? ¿Qué podríamos responder? Que sí, porque tiene todos los elementos un X. O sea, un X y un Y que lo corresponden. Es una operación cerrada porque cuando yo opero cualquiera dos elementos, ¿sí? Tanto en la fila como en la columna, el resultado pertenece al mismo conjunto Z5. Si eso lo veo, a ver, si yo miro acá dentro de la tabla, ninguno de estos numeritos tendría que, o sea, si hay algún numerito de toda esta tablita acá, de los que vemos en el medio, que no esté dentro de este conjunto, supónganse que acá tenemos, no sé, un 8. Bueno, este 8 no pertenece a Z5, entonces no es cerrado porque la clase del 3 con la clase del 4 operadas me dan 8. No sé cómo, pero si nos diesen una tabla así,
la forma de chequear que es cerrada o no es esa, ¿no? Mirando que los resultados pertenezcan al mismo conjunto que nos definieron. Es asociativa. Acá lo que vamos a hacer es, cuando trabajamos esta operación, y la asociatividad es muy difícil verla por tabla, siempre que trabajamos con propiedades asociativas, lo que vamos a buscar es hacer referencia justamente a la operación en sí. ¿Sí? Entonces, así con los Zn, la suma o el producto o cualquier otro conjunto que nosotros definamos. Si conocemos la operación, entonces vamos a poder marcar si es asociativa o no. En este caso, esta operación, suma de clases, sí es asociativa. Y lo pueden, si quieren, usar la demostración de qué significa que sea asociativa y con la definición de esta operación poder reemplazar y van a ver que sí es asociativa. Van a haber conjuntos en los que hallemos un caso en donde no, pero más en conjuntos infinitos, no tanto así cuando nos dan por tabla. Esa la pueden chequear. Ahora, la siguiente nos pregunta si es conmutativa. ¿Qué mirábamos por la tabla para ver si era conmutativa? Y las filas y las columnas, a ver si con un Después. mismo elemento dado vuelta, digamos, da lo mismo, el mismo resultado. Ok, por definición veo eso y si miro la tabla, ¿qué tenía que buscar? De alguna manera yo trazaba esa diagonal principal y buscaba algo particular, ¿no? Digo, bueno, esta es la diagonal principal. Si era conmutativa, significaba que era simétrica respecto de la diagonal principal, o sea que como estaban dispuestos los números en este orden, eran los mismos que en este, y así por cada uno, ¿sí? de los laterales de esa diagonal principal. ¿Ven esa simetría o no? Acá tenemos 1, 2, Sí, 3, sí. 4, ¿no? Sí, es conmutativa. Vamos a ver si tiene elemento neutro. ¿Qué buscaba en la tablita para ver si tiene elemento neutro? Que sea toda la fila y la columna igual. ¿Pero? Perfecto, que sea toda la fila y la columna igual al orden en que están dispuestos los numeritos en esta tabla. O sea que tenga al 0, al 1, al 2, al 3 y al 4, tanto en fila como en columna. Si nosotros miramos, como es conmutativa, puedo mirar solamente en un lateral solo, pero si no es conmutativa, tendría que chequear que cumplan las dos, ¿sí? Porque el neutro nos exigía eso. Si nosotros vemos acá el 0, cada vez que lo operemos, siempre nos da justamente el número que estamos operando. Entonces, para nuestro ejemplo, en la suma de clases, el neutro, el neutro es 0, la clase del 0. Como existe neutro, yo podría calcular los simétricos. ¿Quiénes eran los simétricos? Bueno, me decía, yo podía calcular el simétrico de cada uno de los numeritos del conjunto. Entonces voy a empezar por el 0. ¿Cómo calculábamos el simétrico del 0 que se escribe así? Bueno, buscábamos algún numerito que operado con este que queremos calcularle el simétrico me dé el neutro. Pero si el elemento neutro es el 0, quiere decir que el simétrico del 0 va a ser el mismo 0. Ahora, vamos a ver cuál es el simétrico de la clase del 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la tablita para poder encontrar el simétrico? Bueno, voy al 1 y busco al neutro, ¿sí? Que es el 0. El 1 operado con quién me da el neutro, con 4. Entonces, eso va a ser lo que respondo. El simétrico del 1 va a ser la clase del 4.
Y si yo les pregunto quién es el simétrico del 4, ¿qué me podrían responder? El 1. El 1, El pero 1. ¿por qué me respondes eso así tan rápido? Porque busco en la tablita y da 0. Lo, Muy bien, buscas en la tablita de acero y si no, porque es conmutativa, en este caso podría aprovechar eso mismo, ¿no? Pero si no es, miro en la tablita, me da 0, busco el 0 y ese va a ser el simétrico. Esta es la clase del 1, dígame cuál es el simétrico del 2. Simétrico del 2, busco al 0, me da que es la clase del 3. Y la clase del 3, el simétrico, voy al 3, me da el 2. ¿Sí? Que en este caso también, al ser conmutativo, podríamos aprovechar directamente eso para saber que si el 1 era el simétrico del 1 era el 4, el simétrico del 4 va a ser el 1. Se corresponden. Entonces, si repasamos esto, habíamos visto que, volvamos a esta partecita acá. Si es cerrada, es grupoide. Si es asociativa, es semigrupo. Si además tiene neutro, es monoide. Y si además tiene simétrico, es grupo. Entonces, vamos a ver acá en nuestro ejercicio. Tenemos, ¿es cerrada? Sí. ¿Es asociativa? También. ¿Es conmutativa? También. ¿Tiene elemento neutro? Fíjense que el neutro es uno solo. Y el simétrico es uno para cada elemento. Si yo encontrase que alguno de los elementos no tiene simétrico, ¿podría decir que es una operación simétrica? ¿Cómo, profe? Que si acá nosotros encontramos un simétrico para cada uno de los elementos, por lo tanto, podríamos decir que la suma de clases es simétrica. ¿Sí? Si yo encontrase que alguno de los elementos no tiene simétrico, ¿podría decir que la operación es simétrica? No. Perfecto. O sea, todos tienen que tener simétrico. Si hay uno que no, suficiente como para decir que no es simétrico. Entonces, viendo todas estas propiedades que cumple, podríamos decir que esta operación Z5 con la suma de clases es un grupo, pero al ser conmutativo también es un grupo que lo vamos a llamar abeliano. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Fíjense que acá es la etiqueta que nosotros le damos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con la operación, con el conjunto Z5 de nuevo y la operación producto de clases. Este producto de clases va a ser que un número, una clase operado con otra clase va a ser lo mismo que la multiplicación de esos dos números en clase. Entonces, vamos a ver si cumple las propiedades que tenemos acá. Es una operación cerrada. Miramos en la tablita y buscamos si hay algún numerito que está por fuera del Z5. Esto no, con lo cual sí es una operación cerrada. ¿Es una operación asociativa? Sí sigue siendo asociativa y pueden hacer la misma dinámica que en la suma de clases, utilizar la definición de la operación y verificar que cumple. Si es conmutativa, bueno, miramos la diagonal principal y buscamos que sea simétrica tanto a derecha como a izquierda. ¿No? Acá tenemos todos ceros, acá tenemos 2, 3, 4, 2, 3, 4, acá tenemos 1, 3, 1, 3, 2 y 2. Entonces, sí es conmutativa, ya que la estructura que alcance le vamos a sumar que es abeliano. Después nos dice si tiene elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro? Si es que tiene. ¿El 1? El 1, ¿no? Vamos a ver el 1. Acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Como es conmutativa, podría solo chequear una, pero si miramos también
La otra disposición nos da que ese neutro es el 1. Sí que se corresponde incluso con el... O sea, fíjense que los neutros estamos haciendo una asociación. Si bien la operación trabaja con em, eh, los restos, ¿sí? En la división por Sn, tienen una analogía con el producto reales y en la suma. Ahora, si tenemos que marcar si tiene elementos simétricos, habíamos visto que de cada una. Bueno, el simétrico del neutro es el mismo siempre. Ahora, espérate, vamos a marcar los otros simétricos. Busquemos el simétrico del 3. 2. El 2. Busquemos el simétrico del 2. El 3, ¿no? Justamente al ser conmutativa, eso va a suceder. El simétrico del 4. Cero. 4. El 4, ¿no? El simétrico del 4, busco al neutro y me fijo quién está en la otra posición, es el mismo 4. Ahora vamos a buscar el simétrico de la clase del 0. No tiene. Este no tiene, porque ¿qué es el 0 en realidad de esta operación? El absorbente. Tal cual, o sea que cuando tengo elemento absorbente, entonces no tendrá simétrico. Nunca, ¿no? Entonces, si ya vemos que en la tablita hay un elemento absorbente, bueno, olvídate que alcance la estructura de grupo desde ya, ¿sí? Porque no va a ser simétrico nunca, salvo que le quites a ese elemento, pero bueno, ya sería otro conjunto, no sería el original. Entonces, como encontramos que hay al menos un elemento que no tiene simétrico, por lo tanto, no es simétrica. ¿Sí? Entonces, repasando la estructura, llegamos. Es una operación cerrada. Listo, tengo un grupoide. ¿Es asociativa? Sí, tengo un semigrupo. ¿Tiene neutro? Sí, es un monoide. ¿Tiene simétrico? No, entonces no alcanza la estructura de grupo. Llegamos solo a que es un monoide que al ser conmutativo va a ser un monoide abeliano. ¿Sí? Ahora, esto es con conjuntos finitos, ¿no? Que nosotros podemos hacer y que podemos construir la tabla, pero también podemos hacer la misma clasificación cuando tengamos grupos infinitos, como por ejemplo, acá viene bien, quizás repasar un poquito de cómo ver las operaciones por tabla, porque así sale rapidísimo, y ahora vemos uno por un conjunto infinito, cómo validar estas propiedades. Entonces vamos a ver este ejercicio en el cual nos dice, bueno, analice las propiedades de la adición en el conjunto A. Que el conjunto A es igual a 3 por K y K pertenece a Z. Y entonces a mí me están pidiendo validar en este conjunto A la suma. ¿Sí? El conjunto de la operación. Entonces, vamos a arrancar por la primera, si es cerrada. Sí, entonces, si yo tengo que ver si es cerrada, lo que tendría que chequear es, bueno, que para todo, acá no podemos dibujar la tablita, ¿no? Pero al ser un conjunto infinito, vamos a tener que demostrar cada una de las propiedades.
Entonces, si es cerrada, bueno, teníamos que tomar dos elementos X e Y que pertenezcan a nuestro conjunto A y decir o preguntarnos si, bueno, es la suma, esto es hasta donde tenemos que llegar, ¿no? La suma, en este caso, de este X e Y pertenece a A. Entonces vamos a ver si eso sucede. Yo sé la estructura de cada X si pertenece al conjunto A, y es que X es igual a un 3 por K, y K pertenece a Z, y el Y también es igual a 3 por un T, y K pertenece a Z. ¿Por qué? Porque me lo da la definición, ¿sí? De los elementos que pertenecen al conjunto A. Entonces voy a chequear si al sumarlos, X más Y, ¿qué me da? Y, o sea, voy a tener 3 por, bueno, a ver, no sé, algo, dame un segundo, ¿eh? A ver, no, hay algo raro. A ver que voy a probar algo. Creo que ahí está. A ver. No, me rompió el lápiz. Alguno no sabe, ¿no? No usó ningún lápiz. No, No, pero yo no. Yo no, profe, perdone. a puro mouse. No, no podría, si no. Bueno, a ver, vamos a ver. Tenemos X más Y. No sé qué toquen, pero bueno. Ese, dibujar con el dedo. X más Y, entonces esto va a ser 3 por K más 3 por T. Si yo saco factor común 3, esto me queda K más T. Este valor es algo que pertenece a Z también. Entonces lo podría llamar W. Es decir, que la suma me queda con la estructura de un elemento que pertenece al mismo conjunto, porque me dice que todos tienen la forma de 3 por K y K pertenece a Z, ¿sí? Entonces, esta la cumple. Es cerrado. Una consulta, profe. Sí, En la ecuación de I, ¿por qué pone K existen I? Sería T perteneciente a Z. Claro, eso es Ahí, lo que son. ahí ah, mis claro, cliqué. que no voy a... Es esto. Lo que pasa es que con todo lo que pasó, ¿No No, sería T no, habla perteneciente del a otro, Z? del T.
Ah, está bien. A ver, prueba de fuego. K pertenece a Z, T pertenece a Z. Ahí está. No, le puse mal, por eso. Bueno, vamos a probar la número 2, que es la asociativa. Y para la asociativa, lo que vamos a hacer es basarnos en un conjunto mayor. Si nosotros pensamos, podemos decir que este conjunto A está incluido dentro del conjunto Z. Y dentro de los números Z, ¿se cumple la propiedad asociativa en la suma? Sumando elementos, ¿puedo asociarlos? Sí, Sí, entonces lo que voy a usar es de premisa esto y decir que si es asociativa, y vamos a usar que la suma es asociativa en Z. Y al ser A un conjunto que está incluido o es igual a Z, es incluido, entonces lo que podemos decir es que hereda la propiedad. Y entonces es asociativa, sí. Vamos a la tercera, que nos dice si es conmutativa. Bueno, y vamos a usar lo mismo para la tercera, si es conmutativa. Vamos a decir que si es conmutativa, que lo podemos demostrar igual utilizando los numeritos la estructura que tiene cada número que pertenece a este conjunto, pero podríamos decir que la suma es conmutativa en Z. Uy, no. Luego se rompió el lápiz. por lo mismo, ¿no? Por herencia de Z. Sí, sí, voy a usar lo mismo. A ver. La suma es conmutativa en Z y acá lo que diríamos es A está incluido en Z, entonces hereda la propiedad. ¿Sí? Vamos a marcar que, bueno, esta también la cumple. Después me pregunta si tiene elemento neutro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular si tiene neutro. No, esta es la 4. La 4 me dice si tiene elemento neutro en A. Bueno, si nosotros pensamos, podríamos decir en Z con la suma, ¿cuál es el neutro? Esto ya después no se El va a cero, entender. el cero. El neutro con la suma. mm, Perdón, ¿eh? A ver si puedo hacer otra cosa. Vamos a poner en Z, perdón, pero para que no encuentre cómo resolver eso, vamos a poner en Z con la suma el neutro
¿Cuál es el neutro? Habíamos visto que el neutro, bueno, no lo vimos, cero, pero el lo cero. sabemos que el neutro es el 0. Entonces, este es el 0. Yo lo que tendría que validar es si de alguna manera este mismo neutro se corresponde para nuestro conjunto. Si yo pudiese escribir a 0 como 3 por algo y que ese algo pertenezca a Z, ¿sí? Entonces podría usar el mismo. Yo podría escribir a ese 0 como 3 por algo. Sí, 0 3 por es 0. igual a 3 por 0. Sí, lo que estoy marcando es que y 0, vamos a ver, No, ahora ya voy y media hora. Ahora llamo porque ya voy a hablar. pertenece a Z. Entonces podría decir que es el mismo neutro, ¿no? Que el neutro es 0 Bueno, para nuestra operación. Y me basé en la original a ver si me da un indicio de cuál podría ser el neutro y con eso llegar a, sí, ese numerito que yo estoy marcando en la suma en enteros, lo puedo generar también como parte de mi conjunto, que lo llamé a nuestro conjunto en este ejercicio, suficiente. Entonces, esto sería el punto número 4 que lo cumple. Vamos al punto número 5 que me dice si tiene simétrico. Como tiene neutro, podemos encontrar el simétrico, ¿no? Si no tuviese neutro, el simétrico no existe. Entonces, el simétrico nos decía, bueno, que para todo valor de a ver, el simétrico nos decía que para todo valor de X que pertenezca a nuestro conjunto A, entonces existía un X simétrico que también pertenecía al conjunto y lo que tenía que suceder es entonces que al operar ese numerito con la suma, en nuestro caso con el simétrico, me tiene que dar 0, que era el neutro, ¿sí? Neutro. Entonces, yo lo que voy a buscar es entender quién es este simétrico que me da 0. Si yo pienso en ese conjunto, si yo tendría X, ¿sí? Y le sumase, ¿qué numerito le puedo sumar a ese X para que me dé 0? Menos X. Menos X, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy diciendo de esta manera es que el simétrico tiene esa estructura de menos X y que va a existir un simétrico para cada valor, ¿sí? de nuestro conjunto, porque en ese caso, acá vamos a decir que el X tiene la forma de 3 por K y K pertenezca a Z, o sea que para cada valor de X que yo encuentre, si le agrego el signo menos adelante, estoy en presencia del simétrico. Y el simétrico va a ser menos X. Y así lo describí de forma genérica. ¿Sí? Bueno, van a ver, pensemos en que si es idempotente o no. ¿Qué tenía que pasar si es idempotente? Mm, Operado consigo mismo tiene que dar el propio elemento. O sea que para todo elemento del conjunto lo que tenía que suceder es que si sumamos dos elementos, si sumamos el mismo elemento, me tenía que dar el mismo elemento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si yo, por ejemplo, podría decir el 3 pertenece al conjunto A, pero 3 más 3 es igual a 6, ¿sí? Y que este es distinto de 3.
Entonces, ¿es idempotente o no? No, no es idempotente. No, no es idempotente. Sí, entonces, y la última me queda el elemento absorbente. Así que para el elemento absorbente habíamos visto 7. Para el absorbente habíamos visto que va a existir un X, una que llamamos absorbente perteneciente al conjunto para todo X que también pertenece al conjunto, y lo que terminaba pasando es que si yo opero, como esta es conmutativa, vamos a hacer la derecha. Si yo opero ese X con la suma y este A, me tiene que dar el mismo A. ¿Sí? Acá otra vez el absorbente. ¿Cuántos son los absorbentes que voy a encontrar? Ninguno, porque no Ninguno. existe absorbente de la suma. A ver, de nuevo que te escuché cortado, perdón. Ninguno porque no existe absorbente de la suma. Perfecto, si nosotros pensamos en la suma, no tiene absorbente. Sí, es como, no pasa como en el producto. Basándonos en esa propiedad, nosotros, bueno, mirando esta propiedad, podríamos decir lo mismo que trabajamos en la asociativa y en la conmutativa, ¿sí? Como para poder responder. Entonces, si nosotros tendríamos que clasificar a qué estructura alcanza, por lo tanto, ese conjunto A con la operación suma, ¿qué estructura alcanza? O sea, ¿es cerrada? Vamos a repasar, es cerrada. Perdón, esto quedó un mamarracho. Una mezcla. Es una operación cerrada, lo vimos. Es asociativa, también lo vimos. Es conmutativa, o sea que cualquier estructura que alcance va a llegar a ser abeliana también. Encontramos el neutro y encontramos la estructura de los simétricos. Sí, entonces, llegamos a que este conjunto es un grupo abeliano. ¿Sí? Bueno, por hoy vamos a cerrar acá. Sí, quizás para aprovechar la próxima clase que no tenemos, le voy a compartir un video en donde se repasan cómo ver las propiedades directamente de la tabla, y quizás estaría bueno que hagan, mirando una tablita, validar las propiedades y agarrar algún otro ejercicio de un conjunto infinito como para ver de qué manera podría demostrar esas propiedades también. Con que hagan eso es suficiente para la práctica de la unidad 9. Nos va a servir bastante tener esa base para la próxima. Ok, profe. Bueno, Dale, profe. Una buen fin consulta. de semana. Sí, Hay habilitado una autoevaluación que cierra mañana, ¿no? Puede ser. De la el cuestionario. unidad. Sí, De la unidad 7. sí, de la unidad 7. Sí, eso quería saber nomás. Sí, están marcadas, cada una tiene su desde y hasta. Listo, listo. Así que sí, también está configurado el de la 8 y de la 9. Creo que me Dale. falta configurar el de la 10. Esas Listo, otra vez buenísimo. son opcionales, pero siempre suma que si las pueden hacer, bienvenido. Dale, listo, gracias, profe. De nada, y disfruten el fin de largo. Igualmente. Gracias, profe. Dale, Igualmente. profe, nos Abrazo, ves. chao, chao. Hasta luego, Nos profe. vemos. Hasta luego. Chao, chao.